A pocas horas de la segunda vuelta electoral en Brasil, mañana, balotaje en el país vecino. Esto pasaba en las últimas horas, hoy por la mañana, lógicamente las horas previas de este balotaje en Brasil, el informe de Florencia Rodríguez, allí el equipo de nuestro noticiero trabajando y cubriendo las horas previas de esta segunda vuelta electoral. Una avenida paulista que nos recibe con más de 30 grados de temperatura, muchísimo calor en Brasil, muchísima humedad. Se esperan lluvias que al momento no estarían llegando. Y aquí el calor acompaña la euforia de la gente, que ya comienza a llegar muy temprano para esta caminata que va a ser realizada por Lula y Haddad, candidato a presidente y vicepresidente de aquí, de Brasil. Una caminata que espera muchísimas personas, que ya está montando aquí un amplio operativo de seguridad por, decíamos, la avenida paulista, cerca frente al Museo de Arte de San Pablo. Bueno, en esta elección que es muy importante para todos los brasileños y brasileñas, que genera muchísima expectativa, luego de un debate que hemos visto en las últimas horas, donde ambos candidatos se han injuriado con algunas acusaciones. Bolsonaro ha tenido un tono muchísimo más agresivo que Lula. Han hablado muchas veces de promesas incumplidas. Lula le ha criticado a Bolsonaro que muchas de las promesas de gobierno que se había comprometido a hacer no las ha hecho, y es por eso que ha tenido momentos muy ásperos ese debate. Pero mientras hablamos de la gente, de las banderas que están flameando este lugar, esta ciudad que es paulista, que apoya a Lula, vamos a ver si podemos acercarnos. ¿Cómo le va, señora, para Argentina? ¿Cómo ve la elección de mañana? ¿Ansiosa? A eleição de amanhã é uma luta entre a barbárie e a civilização. E eu tenho certeza que nós vamos optar pela civilização, que é exatamente onde não existe rancor, onde a gente vai combater o racismo, a fome nesse país. E o primeiro voto, em 1989, foi para o Lula. E eu jamais me arrependi. Como vê o governo de Bolsonaro? Péssimo, péssimo. Nunca vi um governo destratar tanto o seu povo, em todos os aspectos, principalmente social. Ele não é verdadeiro. Y es eso, yo acho pésimo. Gracias, seguimos hablando con la gente que, bueno, está, por supuesto, aquí con sus calcos pegados sobre la ropa. Aquí un puesto podemos ver donde se reparten los calcos de Lula. Hola, para Argentina, ¿cómo ves la elección de mañana? ¿Cómo sentís que va a salir Lula? Acho que vamos comemorar muito hoje. Ele foi muito bem ontem no debate. Estamos sentindo aí nas ruas também as pessoas se posicionando mais, os indecisos tomando também lado agora virando, né, o voto nesse último minuto. Então estamos muito confiantes que o Lula vai ganhar nesse segundo turno, que o Haddad também está indo muito bem aqui em São Paulo, então temos chance aí de comemorar muito amanhã aqui na Avenida Paulista. A gente está muito animado, estamos distribuindo adesivo, material aí para todo mundo hoje, para a gente também sair com uma identidade política nas ruas, porque isso daqui é a consigna maior do fora do Bolsonaro, da derrota da extrema-direita, então estamos aí animados para essa comemoração de amanhã. Seguimos mostrando, muchas gracias. Seguimos mostrando aquí este operativo, gran operativo de seguridad detrás de mí que se empieza a montar en este lugar. La alegría de la gente, porque la gente ha llegado muy temprano, a pesar de este calor, a pesar de la humedad de este país, con algún refresco van llevando esta jornada. Pero aquí hay muchísima esperanza de que pueda cambiar el gobierno de Bolsonaro. La gente hace hincapié en que las políticas de hoy no atienden las cuestiones sociales, que hay muchísimo racismo, que se discrimina mucho en este país, que no se alcanzan siquiera las promesas que Bolsonaro había hecho en campaña. Hay muchos problemas con el tema del sueldo mínimo, del pago de las horas extras, y es por eso que todos tienen la esperanza de que mañana esto pueda cambiar a través del sistema de voto electrónico, que, bueno, en torno a eso ha habido muchísima polémica en los últimos tiempos. Se han incorporado 500.000 personas que en todo el país van a estar verificando esta elección entre civiles, bueno, las fuerzas militares, por supuesto, para que sea una jornada electoral limpia, lo podríamos llamar de esa manera. Para el noticiero de la televisión pública te estamos contando el minuto a minuto todo lo que sucede aquí. Te vamos a mostrar esta caminata que desde las 16 frente al Museo de Arte de San Pablo se va a estar llevando adelante.
Y así se vive en las horas previas a esta segunda vuelta electoral. Allí el trabajo de Florencia Rodríguez, del equipo de nuestro noticiero. Vamos a seguir en contacto, por supuesto, con todos los informes que estén generando desde San Pablo, desde Brasil. A ver, Alejandra, Ever, comencemos a analizar lo que se viene mañana. Bueno, la verdad, una semana bastante importante. Los números parecen haber cambiado un poquito, pero yo me quiero centrar un poco en qué va a pasar si, como todo indica, gana Lula. Bolsonaro va a aceptar el resultado, no lo va a aceptar. Bueno, esta semana volvió a cuestionar el sistema electoral, el Tribunal Superior Electoral, que también fue cuestionado por parte de Bolsonaro. Entonces eso siembra dudas. Pero por otro lado la pregunta es, ¿a Bolsonaro quizás le sirve tanta representación legislativa para encarar quizás un mandato más adelante? Esa va a ser una de las dicotomías o las dos partes que van a pesar al momento de que Bolsonaro llegue a tomar una decisión, si reconoce, no reconoce, si gana Lula. Ahora, otra cosa pasa con el movimiento que lo apoya, porque puede estar fogoneado directa o indirectamente a salir a protestar, a salir a las calles, y recordemos que es un movimiento armado. Creo que mañana vamos a tener que prestar especial atención a eso. ¿Ever? Sí. Todo indicaría, las últimas encuestas las vamos a ver ahora en un rato, que la diferencia se consolida entre los dos candidatos, que sería Lula quien se impondría en el día de mañana. Sin embargo, un poco como decía Alejandra, creo que en el caso de que esto suceda, estamos hablando de encuestas, sabemos que las encuestas también han cometido errores en la primera vuelta. Es más difícil que cometan errores tan significativos en la segunda, dado que hay menos candidatos, que la tasa de participación a priori se sostendría. Todo parece indicar entonces que se impondrá Lula mañana. Sin embargo, las preguntas están planteadas. Por un lado, si esto sucede, ¿cómo va a ser el retiro del poder de Bolsonaro? Teniendo en cuenta que se ha fortalecido paradójicamente tanto en las cámaras, diputados, senadores, como en gobernaciones claves del Brasil. Es decir, ¿estamos ante la posibilidad de un retiro tradicional? Seguramente no. Lo que a priori nos dicen nuestros colegas desde allá en Brasil es que ese temor a un autogolpe, hemos visto durante estos últimos días también ese intento de modificar la fecha de la elección, de señalar algún tipo de imperfección en el sistema para sembrar algún tipo de dudas. Bueno, a priori se manifiestan nuestros colegas en el sentido de decir que, bueno, no habría un intento de este tipo, pero por supuesto que no va a ser una salida del poder tradicional, sobre todo porque Bolsonaro, si se va del poder, no abandona el poder político, tanto en las cámaras como también, y digámoslo, en términos de un apoyo popular importante. Se va a ir con un porcentaje muy alto de votos y con una capacidad de movilización, como decía Alejandra, importante en sectores con mucho poder. Por lo tanto, atentos a la salida mañana, pero atentos también al planteo del bolsonarismo si Lula llega al poder. Y lo que está planteando Ever y lo que está planteando, claro, Alejandra. Ayer, el último debate entre ambos candidatos, el debate entre Lula da Silva y Bolsonaro. Parte de lo que se dijeron allí en este último debate de cara a la segunda vuelta electoral. Luiz Inácio, assumindo em 2019 Brasil com sérios problemas éticos, morais e econômicos, em grande parte herdado do governo do PT. Mas mesmo assim, com pandemia, com falta d'água e outras crises, nós concedemos reajuste para os aposentados e majoramos também o salário mínimo. Tanto é verdade que nós reajustamos, acertamos a economia, que eu posso anunciar que a partir do ano que vem o novo salário mínimo será de R$ 1.400. Mas ao longo dos últimos dias, Luiz Inácio, o seu partido foi com toda a vontade na televisão e nas inserções de rádio dizer que eu não ia reajustar o mínimo, que eu não ia reajustar as aposentadorias e também que eu ia acabar com o 13º, com as férias e com as horas extras. Tu confirma isso? Fim do 13º, fim das horas extras e também das férias? Bem, antes de responder a pergunta, eu quero começar a cumprimentar o povo brasileiro e agradecer primeiramente a Deus por me conceder essa chance de fazer esse debate para disputar as eleições no dia 30 de outubro.
Quero agradecer ao povo brasileiro que votou em mim no primeiro turno. E quero dizer para vocês que eu não estou aqui me representando e não estou aqui como candidato só meu. Eu estou aqui em nome de 10 partidos políticos, estou aqui em nome de toda a sociedade brasileira que defende a democracia, estou em nome das mulheres que são vítimas do feminicídio e da agressão masculina, estou aqui em nome dos trabalhadores brasileiros, dos estudantes que têm esperança de poder um dia se tornar profissionais e poder criar sua família. Estou aqui em nome do povo negro, estou aqui em nome de todos aqueles que amam a liberdade. Eu não sei o que o nosso adversário, o meu adversário está vendo, porque a verdade nua e crua é que o salário mínimo dele hoje é menor do que quando ele entrou. A verdade é que durante o meu governo eu aumentei o salário mínimo em 74% e ele não aumentou o salário mínimo. Ele apenas concedeu a inflação e alguns anos menos do que a inflação. E agora é muito fácil chegar perto das eleições e prometer. Eu quero que o candidato diga claramente por que durante 4 anos o senhor não aumentou o salário mínimo. Nós concedemos reajustes ao salário mínimo no mínimo igual à inflação. Agora tivemos uma pandemia pela frente, uma crise mundial. Então fizemos o possível. Agora, a pergunta que eu te fiz, que você espalhou pelos TVs e rádios pelo Brasil, você não respondeu. Você continua afirmando que eu vou acabar com o 13º, com a hora extra, tá? E também com as férias? Responda a pergunta. Eu não vim aqui para responder para o candidato. Eu vim aqui para conversar com o povo brasileiro. E quero dizer ao povo brasileiro alto e bom som. Durante 4 anos, esse homem governou o país e não deu 1% de aumento de salário mínimo. Esse homem governou 4 anos e não deu um aumento para a merenda escolar, que hoje é de apenas 36 centavos. Essa é a verdade. E isso o povo sabe, porque o povo está sentindo na carne. O povo sabe que está passando fome, o povo sabe que está desempregado. E, portanto, eu estou muito à vontade para repetir. Não houve aumento do salário mínimo. Houve apenas uma reposição inflacionária. E não houve aumento da merenda escolar. Essa é a verdade que está nos números. Hasta aquí parte de lo que fue el debate entre Bolsonaro y Lula da Silva y Bolsonaro. Rápidamente, se lo decíamos, el contacto allí directo con San Pablo, con Brasil, las horas previas a esta segunda vuelta electoral. Allí Florencia Rodríguez, allí Leticia Martínez. Bienvenidas a ambas, ¿cómo andan? Buenas tardes, Pablo, saludos a ti, a toda la mesa. Bueno, trabajando desde el centro, digamos, más importante de lo que será esta jornada. Aquí ya en un poquito más de 2 horas va a suceder uno de los eventos más esperados de los últimos días, la cantante encabezada por Lula da Silva en la mesa, aunque frente al Museo de San Pablo. Y la gente va llegando a poco, las calles van tomando ese color de una ciudad en donde Lula es el favorito. Así, bueno, sabemos que también, como hablaban recién ustedes, que la mesa hay muchísima incertidumbre sobre qué podría pasar si las encuestas, por ejemplo, la Tafolla que hemos analizado en los últimos días, da un resultado positivo, Lula se pondrá ganador, cómo sería la salida del Bolsonaro del poder. ¿Qué va a pasar en las horas posteriores a que se conozca este resultado? Es lo que aquí hablan todos los analistas internacionales en la prensa. Pero para empezar a escuchar más los detalles de toda la cuestión que tiene que ver con las infraestructuras, como bien decíamos, Leticia Martínez, obviamente ella es periodista, parte del equipo de Noticiero Internacional. Leticia, queríamos saber en principio cuál es el escenario que se da en los diferentes estados, cómo están diciendo Lula, cómo está diciendo Bolsonaro, cuáles son los estados que están como ganador a un candidato, cuáles a otro. Bueno, podríamos mencionar al menos 3 estados, los 3 estados más relevantes electoralmente, que son el estado de San Pablo, donde estamos, Río de Janeiro y Minas Gerais. Según las encuestas, según Datafolha, que fue la que publicó en las últimas horas, lidera tanto en San Pablo como Río de Janeiro Jair Bolsonaro. Pero Lula lidera en Minas Gerais. Y acá hay un punto muy importante, porque siempre se dice, y es lo que básicamente dice la historia brasileña, quien gana Minas Gerais gana la presidencia. Por eso es tan clave este estado particularmente, donde, al menos, según las encuestas, ganaría Lula da Silva, en concordancia justamente con lo que
dicen las encuestas, que si miramos, hay un promedio de encuestas, la diferencia llega a ser de 2 y 3 puntos, pero si vemos Datafolha, por ejemplo, llega a los 6 puntos de diferencia. De hecho, en estos últimos días, sobre todo creció, venía de algunas semanas, la diferencia se había acortado. Lo que estamos viendo en las últimas horas, en los últimos días, de hecho, mucho más optimismo dentro del PT acerca de lo que puede llegar a pasar mañana en el domingo electoral. Bueno, aquí Pablo, la mesa, Leticia los está escuchando, pueden hacerle todas las preguntas. Bien, lógicamente son las horas previas a esta segunda vuelta electoral, se esperan los resultados de mañana, lógicamente con mucha expectativa. Recién planteamos un poco junto al equipo, junto a Alejandra y Ever, un poco adelantándonos a qué podría suceder si finalmente se ratifican los votos, las encuestas que están señalando un triunfo de Lula da Silva. ¿De qué manera podría llegar a reaccionar Bolsonaro? ¿Qué se habla por estas horas allí en Brasil, allí en San Pablo? Bueno, la mirada está muy puesta en el 2% de votos indecisos y también en el abstencionismo, que fue de más de 20% en la primera vuelta. Eso lo vamos teniendo, bueno, veíamos parte del debate, algunos 2 puntos breves para sumar. Por un lado, Lula que decía, no vengo solo como mi representación, y eso si gana Lula me parece que va a ser el gran tema, también cómo va a llevar adelante su gobierno, ¿no? Una elección legislativa que fue muy buena también para el bolsonarismo, por un lado, y por otro lado, que va a tener una alianza con Montero y con Ciro Gómez, que fueron los candidatos tercero y cuarto lugar. Quiero decir con esto que dirigentes políticos de distintos espacios, que bueno, sabemos que después gobernar puede ser más complicado. Y por otro lado, brevemente, lo que decía Bolsonaro, que hacía referencia a la economía. Se habla mucho acá, bueno, Bolsonaro supo manejar bastante bien la cuestión económica, la deflación. Esta semana salió una nota de Folia de San Pablo que comparaba número por número de cómo habían sido los indicadores económicos y en todos los indicadores habría sido mejor que el gobierno de Lula. Bueno, un escenario muy claro que nos planteaba aquí Leticia. En una hora aproximadamente, muy cerca de este lugar, Lula da Silva va a brindar una de las últimas palabras, ¿no? Digamos, porque luego va a hablar en la caminata, pero va a dar una conferencia de prensa oficial para todos los medios que estamos trabajando aquí, muchísima prensa, por supuesto, nacional, internacional, donde, bueno, va a contar cuál es el escenario que se vive desde el interior del partido, ¿no? El escenario que él percibe para mañana, a muy pocas horas, aquí se ven adelante los comicios en Brasil. Seguimos trabajando para el noticiero de la televisión pública. Estaremos muy atentos al trabajo allí de nuestro equipo. Allí Leticia Martínez le agradecemos. Florencia Rodríguez, que cabeza nuestro equipo en San Pablo, en Brasil. Todas las alternativas, el minuto a minuto de la elección clave de mañana, esta segunda vuelta electoral. Por supuesto, estaremos durante toda la jornada con los diferentes informes y estas horas previas a este balotaje en el vecino país. Bien, por supuesto, vamos a continuar hablando de Brasil con Alejandra, con Ever. Un poco planteamos recién a Leticia, se lo planteamos a Florencia también, cuál podría ser la reacción de Bolsonaro si finalmente se ratifica en voto las encuestas, ¿no? Vos lo planteabas, Alejandra, y vos también, Ever, ¿no? Hay que estar expectante con esta cuestión que no es menor para nada. Sí, bueno, hablábamos por ahí fuera del aire el tema de la posibilidad en el caso de que gane Lula, si hay alguna posibilidad de que Bolsonaro sea juzgado por alguno de los crímenes. Bueno. Lula lo adelantó en algún punto y no sabemos si va a pasar. Esto está sucediendo en Estados Unidos. ¿Va a repetirse ese modelo en Brasil? Bueno, Ever me decía que era un poco improbable, ¿no? Bueno, es la incógnita, ¿no? Yo prestaba atención también a las últimas declaraciones de Lula insistiendo en que su gobierno, si se impone en el día de mañana, no va a ser un gobierno del PT, sino que va a ser un gobierno casi de la oposición democrática frente a lo que ha sido el gobierno de Jair Bolsonaro. Por lo tanto, creo que teniendo en cuenta esta postura y teniendo en cuenta también la conformación del Parlamento, de la cual hacíamos mención hace un instante, bueno, va a ser complejo tal vez avanzar en ese sentido, lo cual no significa que no sea necesario y justo, pero creo que Lula va a tener un gobierno, en el caso de imponerse mañana, difícil, de mucha gestión política, de mucha negociación y de posiciones verdaderamente, en algunos casos, casi antagónicas al interior de la alianza que lo sostiene. Bien, bueno, cerramos el capítulo Brasil, hacemos la última pausa. Félix Taylor y el adelanto de este tema. Ya estamos.